Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación al partido que va a estar jugando dentro de un rato nada más, porque River debuta en condición de local en esta Copa Liga Profesional. Estará recibiendo a Barracas Central en Núñez por la segunda fecha de la zona A, con la necesidad de volver al triunfo luego de 2 derrotas consecutivas, si tomamos en cuenta el partido de vuelta contra Inter de Porto Alegre por la Copa Libertadores y obviamente el primero de los cotejos en la actual competición. Vamos a estar repasando las probables formaciones de ambos equipos y después vamos a meternos de lleno en algunas noticias particulares. El regreso del Piti Martínez es algo que entusiasma a la mayoría de los hinchas, por lo que vamos a dar una sorpresa bastante importante en relación al jugador. Después vamos a hablar de una joya del fútbol americano que termina siendo refuerzo de la reserva de River. Vamos también a estar hablando de un juvenil que se terminó yendo en una medida un tanto controversial por parte de la dirigencia, de una de las máximas figuras del plantel profesional que formaría parte de la selección argentina por primera vez, y también del rumor de que un importante arquero mundialista podría ser refuerzo del más grande en alguno de los siguientes mercados de pases. Empecemos. Vamos a comenzar repasando la probable formación de River, que no está confirmada, y de hecho Martín de Michelis hizo bastantes pruebas en relación a lo que puede llegar a ser el equipo titular. La realidad es que el viernes pasado realizó algunos cambios sorpresivos en el entrenamiento, por lo que no sabemos si en definitiva esas modificaciones van a terminar plasmándose en el conjunto que va a estar saliendo a la cancha para enfrentar esta noche a Barracas, o si en definitiva fueron únicamente algunas pruebas que quizás no lo terminaron de convencer tanto. Aún así voy a estar dando todos los detalles en relación a estas modificaciones, porque si bien yo en la imagen que aparece en pantalla puse quizás el equipo más lógico, o por lo menos el que viene jugando durante los últimos partidos, no hay que descartar que pueda realizar algunos cambios que podrían llegar a ser sorpresivos, sobre todo de cara al futuro del equipo en esta liga profesional. Vamos a repasar nombre por nombre y cuáles son estas posibles modificaciones. En el arco va a estar Franco Armani, no hay ningún tipo de duda. En el lateral derecho puse a Milton Casco, pero obviamente teniendo en cuenta que el lateral derecho es el puesto más controversial por rendimiento que hoy tiene River en el 11 titular, teniendo en cuenta que ya de por sí durante todo el semestre nadie se lo ha terminado de ganar. Casco ha terminado siendo titular por una cuestión de experiencia más que nada, porque no ha tenido un buen nivel, pero tampoco lo tuvo Herrera cuando jugó, salvo excepciones muy pocas, y también tuvo muy pocos buenos partidos Robert Rojas. Por eso mismo se fue a Tigre prácticamente regalado a préstamo sin opción de compra. Por eso mismo De Michelis probó con Santiago Simón, un jugador que normalmente juega de mediocampista, pero que como suele hacer la banda por el costado derecho y tiene características ofensivas, habrá que ver si le da para jugar por ese lado. Igual, como dije, yo puse a Casco por una cuestión lógica. La dupla central, no hay duda, va a ser Mamana con Funes Mori, debido a las lesiones que hoy por hoy siguen teniendo González Pires junto con Paulo Díaz, y el lateral izquierdo va a ser Enzo Díaz. En la mitad de la cancha va a volver Enzo Pérez, casi con seguridad, en el lugar de Matías Craneviter, más allá de que el día viernes probó con los dos, pero en definitiva a mí me parece que va a terminar sobre todo de local jugando uno de los dos centrocampistas que tiene River más defensivos. A sus costados van a estar Palavecino, que se va a mantener en el 11, sobre todo por el buen nivel que tuvo ante Argentinos Juniors y por la lesión de Rodrigo Aliendro, que recordemos sufrió una luxación en uno de sus hombros que lo mantendrá prácticamente un mes afuera de las canchas, y el que regresa al 11 va a ser Nicolás de la Cruz. Y en cuanto a los tres de arriba, Barco va a jugar seguro, más tirado por el costado izquierdo, Miguel Ángel Borja va a seguir siendo el centro delantero, y por el lado derecho hay muchísimas dudas. Primero, la que tuvo siempre De Michelis durante todo el semestre, que es una cuestión de esquema. Si juega con 5 mediocampistas, probablemente pueda seguir Nacho, o inclusive en la prueba que hizo entró Manuel Lanzini, mientras que decide jugar con 2 delanteros, podría llegar a ingresar Pablo Solari, que fue el que entró durante la primera mitad de este año, o el que puede si no ingresar es Facundo Colidio, uno de los flamantes refuerzos que llegaron en este mercado de pases.
Vamos ahora a repasar el probable 11 de Barraca Central. El equipo dirigido por el Huevo Rondina comenzó esta Copa Liga Profesional con 2 partidos en condición de visitante, ya que en la fecha inicial le tocó caer 1-0 frente a Vélez en un cotejo en el cual quizás no jugó del todo mal, pero tuvo un par de lesiones inesperadas que obviamente no le permitieron desarrollar sus mejores funciones. De hecho, fue uno de los 4 equipos que derrotó a River en la pasada Liga Profesional. Está claro que en aquel cotejo jugó el Millonario con prácticamente todos jugadores alternativos, porque salvo Franco Armani y Enzo Díaz, el resto, los otros 9 jugadores, eran considerados totalmente suplentes. En esta oportunidad, y como lo viene haciendo ya desde hace bastante tiempo, Barraca formará con una línea de 5 defensores, con 2 carrileros bien abiertos que buscarán aparecer por sorpresa justamente para intentar inquietar a la defensa de River. El hecho de que pueda llegar a jugar Santiago Simón como lateral por la derecha en el equipo dirigido por De Michelis seguramente sea algo a tener en cuenta, porque si bien es verdad que defensivamente tendrá que cuidarse más, la realidad es que podría llegar a desaprovechar algún desajuste lógico si es que llega a jugar el juvenil, porque obviamente no suele moverse por ese sector ni tener esas funciones. Vamos a los nombres propios de Barraca Central. Guido Villar sería el arquero. La línea de 5 defensores estaría conformada por Mauro Peinipil como carrilero por la derecha, Nicolás Capraro, Francisco Álvarez y Fernando Prado serían los 3 defensores centrales, mientras que Rodrigo Insúa sería el carrilero por el costado izquierdo. En la mitad de la cancha jugarían Facundo Mater, Iván Tapia, Carlos Alce y Brian Calderara, formando una línea de 4 bien abierta para intentar cubrir todo ese sector. Y saben muy bien, sobre todo el cuerpo técnico de Barracas, que es muy importante tratar que River no maneje la mitad de la cancha, y esto va más allá de qué jugador pueda estar dentro del terreno de juego, porque River en el Monumental es un equipo muchísimo más intenso que fuera de casa. Eso es algo que debe mejorar el equipo de Martín de Michelis, y por eso mismo, más allá de poner 5 defensores, pone 4 mediocampistas para intentar nivelar lo que puede llegar a ser la mitad de la cancha de River, mientras que el único delantero en principio sería Bruno Sepúlveda. Claramente puede haber alguna modificación. Barracas viene de caer ante Vélez, segundo partido consecutivo en condición de visitante. River, claro está, tiene que seguir haciéndose fuerte en el Estadio Monumental. Y sobre el final de esta semana, el Piti Martínez fue presentado finalmente en su regreso a River. Se convirtió formalmente en el 4º refuerzo en este mercado de pases, y si bien es verdad que falta aproximadamente 30 días por volver a verlo jugar, recién sería para la 5ª o 6ª jornada de esta liga profesional después de la fecha FIFA de mediados de septiembre, la realidad es que los hinchas de River están felices con el regreso del Piti al club. El jugador fue pieza fundamental de los momentos más gloriosos de la era Gallardo y de la historia del club, y tras 4 años y medio fuera de la institución de Núñez, durante sus pasos por el Atlanta United de los Estados Unidos y el Al Nassr de Arabia Saudita, decidió volver al Millonario. Todavía se está recuperando una rotura de ligamento sufrida en febrero de este año, y como dije, podría volver recién a las canchas dentro de un mes. Sin embargo, de lo que vamos a hablar ahora es del número en definitiva que va a usar el Piti Martínez en su camiseta, porque terminó siendo un misterio teniendo en cuenta que durante su primera etapa en el club, el futbolista nacido en Mendoza utilizó la emblemática número 10, pero ahora el dorsal está ocupado, ya que Nacho Fernández, quien utilizaba anteriormente ese número, regresó al 26 porque se fue José Paradela, y el dorsal número 10 fue cedido a Manuel Lanzini, quien de hecho ya lo llevó en el primer cotejo frente a Argentinos Juniors. Pero el propio Piti ya develó el misterio y contó qué número utilizará en esta etapa Núñez. Gonzalo Martínez compartió en su cuenta de Instagram una foto con el número 18. Justamente ese número quedó marcado en la historia de River porque el 2018 fue justamente el año donde River le ganó la final de la Copa Libertadores a Boca. Claramente es un guiño que tuvo que ser acompañado también con la posibilidad de que ese número estuviera disponible, porque recordemos que ya en la liga profesional se puede usar cualquier número, no es como en la Copa Libertadores que tenés que seguir un orden específico según la lista de buena fe, y el 18 es de los pocos que quedaba vacantes. Por eso mismo, en el momento en el cual regrese al terreno de juego, ese será el dorsal que utilizará Gonzalo Martínez.
El Piti está en los trabajos finales de recuperación para terminar finalmente de ponerse bien luego de la rotura de ligamentos y posteriormente empezar a entrenar a la par de sus compañeros. Es verdad, todavía falta teniendo en cuenta que es un jugador que lamentablemente no ha podido disputar prácticamente minutos en este 2023, por lo que en River, si bien lo consideran y va a jugar partidos antes de que termine el año, lo más probable es que lo consideren un refuerzo recién para el 2024, cuando en enero pueda realizar una pretemporada ya sí al 100% y a la par del resto del plantel. Por el momento es una alegría que el jugador haya vuelto y esperemos que cuando le toque volver a las canchas pueda brindarnos al menos algo de lo que nos brindó en su primera etapa en el club. Y vamos ahora a referirnos a una cuestión de la que quizás muchos hinchas no estén enterados, que tiene que ver con un futbolista juvenil de gran futuro que se sumó y es refuerzo de River. Si bien es verdad que esto hay que tomarlo un poco con pinzas porque no es que es una incorporación para el plantel profesional, sino que es un refuerzo para la reserva, la realidad es que como es un trabajo que viene realizando el Millonario ya desde hace tiempo, hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué situación se dio con el futbolista que ven en pantalla? Que River ha sumado a una joven promesa del fútbol mexicano al plantel dirigido por Marcelo Judero y seguramente de acá hasta finales del 2023 se entrene con la reserva de River. Diego Arria es el futbolista en cuestión y llega libre desde la reserva de Tigres de México. La búsqueda de futbolistas extranjeros jóvenes con proyección y posibilidades de emigrar hacia la Argentina es uno de los objetivos que River viene realizando desde el trabajo de scouting en el último tiempo. El Millonario comenzó a apuntar a futbolistas que juegan en otras ligas para ver qué oportunidades tienen de llegar a la Argentina y así de cara a un futuro formar parte en definitiva del plantel del más grande. Hace unas semanas de hecho se conoció que dos juveniles marfileños que estaban en el equipo uruguayo de Plaza Colonia se sumaron a los entrenamientos de la reserva. Y en los últimos días arribó desde México este delantero de 18 años que es apuntado como una de las joyitas del fútbol azteca y que ya se puso a las órdenes de los profes para trabajar en el River Camp. Arria Muñoz, juvenil que llegó proveniente de Tigres, estuvo a prueba durante algunos meses y finalmente convenció a los ojeadores del Millonario. En River ya lo tenían visto desde hace bastante tiempo atrás, ya que participó del certamen Generation Adidas Cup en abril del 2022 y es por eso que desde ese entonces que he seguido muy de cerca por todas las personas que se encargan de buscar jugadores para ya sea la reserva de River o otros futbolistas de ligas de otros equipos de América para formar parte del plantel de cara al futuro. El Millonario, que venía de ganarle al Manchester United en ese certamen, quedó eliminado en semifinales justamente ante Tigres de México luego de caer por 4-2. El nuevo refuerzo del más grande jugó ese día ante el Sub-17 de River. En definitiva, ¿quién es y cómo juega Diego Arria? Nació el 19 de abril del 2005 en San Pedro Garza García, Nuevo León, en México. Tiene doble nacionalidad porque su madre nació en Venezuela. Hoy por hoy tiene 18 años y viene de jugar en el Sub-16, Sub-18 y la tercera división de Tigres de Monterrey. Allí llegó a jugar más de 40 partidos y ha sido de los mejores delanteros de ese plantel. A la hora de destacarlo como delantero hay que decir que se mueve generalmente como centroatacante, aunque también puede tirarse unos metros atrás para jugar como media punta o volante por izquierda. Tiene un físico bastante imponente ya que mide 1,83 m, su pierna hábil es la derecha, pero maneja de buena manera sus dos perfiles. Ya se entrena en River esperando la habilitación y la chance de sumar minutos en la reserva antes de que termine este segundo semestre del 2023. Y ahora vamos a hablar de Ezequiel Barco porque, si bien es cierto que esto todavía no está confirmado, hay muchas posibilidades de que el jugador del Millonario forme parte de la nómina de la selección argentina para disputar los próximos 2 partidos de las eliminatorias sudamericanas. Recordemos que Barco ya era seguido con anterioridad por el director técnico del combinado nacional y campeón del mundo Lionel Scaloni, pero nunca se había dado previamente su convocatoria, ni cuando jugaba en Independiente ni tampoco cuando estaba en el Atlanta United. Su 2022 en el más grande fue un tanto más flojo de lo que es este 2023. De hecho, en la primera mitad del año, como vengo diciendo, ha sido de lo mejor de River y una de las grandes figuras en la obtención de la liga profesional, y es por eso que ahora le podría llegar su gran oportunidad.
Veremos cuando salga la lista definitiva de los futbolistas que van a estar representando a la Argentina en lo que va a ser el comienzo de las clasificatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026, si Barco aparece en la misma. Generalmente no son muchos los jugadores del fútbol local que son convocados. Las posibilidades de que Barco esté presente son bastante altas, teniendo en cuenta que en el sector ofensivo no hay tantos jugadores con las mismas características del actual futbolista del Millonario. Un jugador que está muy bien en cuanto a su presente futbolístico y que sobre todo en el mano a mano contra los defensores rivales y en cuanto a la decisión sobre los últimos metros, esto me parece que es lo clave, teniendo en cuenta que es lo que ha mejorado notablemente Barco del 2022 al 2023 y ha provocado que River abonara $7 millones para comprarlo definitivamente. Así que habrá que esperar, pero los rumores empiezan a ser cada vez más fuertes. Y si bien todavía no es un hecho, como dije, confirmado, porque hay que esperar que Scaloni dé la lista definitiva, Ezequiel Barco sería uno de los pocos, por si no el único, jugador del fútbol local que sería convocado para el inicio de las eliminatorias. Argentina estará jugando en la primera fecha el 8 de septiembre frente a la selección de Ecuador en el estadio más monumental, mientras que 5 días más tarde, el 13 de septiembre, estará visitando a Bolivia en el estadio Hernando Siles de La Paz. En caso de que se confirme definitivamente su convocatoria, Barco deberá aprovechar su oportunidad al máximo, porque si llega a tener un buen nivel en los minutos en los cuales puede llegar a tocar estar dentro del terreno de juego, lo más probable es que pueda seguir siendo convocado. Recordemos que las eliminatorias continuarán con 2 partidos en octubre y 2 en noviembre, y además a mediados del 2024 se jugará la Copa América en los Estados Unidos. Y ahora vamos a hablar de otro rumor que surgió durante el final de esta semana, que tiene que ver con algo que no vamos a poder confirmar en el corto plazo, pero teniendo en cuenta lo que ha sucedido en el último tiempo con este futbolista en cuestión, quizás no es algo tan lejano como uno podría pensar si solamente vemos los nombres. ¿Por qué digo todo esto? Yacine Bono, arquero marroquí que ha defendido la camiseta de su selección en el último Mundial de Qatar y que de hecho tuvo una participación estelar, saliendo cuarto, siendo Marruecos en el pasado Mundial la mejor selección africana de todos los tiempos en cuanto a participación en Copas del Mundo, ha declarado en varias oportunidades que le gustaría vestir la camiseta de River porque se ha considerado un fanático de este equipo en cuestión. Dicho todo esto, los rumores puntuales son que luego de su paso por el fútbol árabe, Bono acaba de ser transferido del Sevilla de España al Al Hilal de Arabia Saudita, su idea es venir al fútbol argentino y vestir la camiseta de River. En cuanto a la edad, si esto fuera real, no habría tantos inconvenientes teniendo en cuenta que hoy tiene 32 años y tendría 34 en el momento en el cual le tocaría ponerse el buzo del más grande y defender justamente uno de los arcos más importantes del mundo. Y que en este momento decidió irse a la Liga de Arabia por una cuestión netamente económica y porque creía que su paso por el Sevilla ya estaba totalmente terminado. No se puede, obviamente, confirmar absolutamente nada en relación a esto. Bono hoy por hoy es uno de los mejores arqueros del planeta, pero no sabemos cómo será dentro de 2 temporadas. Está claro que si en algún momento tiene el deseo de atajar en River, lo más probable es que el más grande le abra las puertas. Hay que tener en cuenta que si estamos hablando de dentro de 2 temporadas, mediados del 2025, estaríamos a un año nada más del inicio del Mundial 2026. Y hay que tener en cuenta que Marruecos es gran candidata a disputar la Copa del Mundo, teniendo en cuenta que es de las mejores selecciones africanas sin ningún tipo de duda. Además, con el aumento de cupos que tendrá cada una de las confederaciones, debido a que el próximo Mundial lo disputarán 48 países y no 32 como solían disputarlo con anterioridad, eso provocaría que River podría tener a un arquero de futuro mundialista a mediados del 2025. Si bien es verdad que esto solamente es un rumor, obviamente el hincha se puede agarrar de las declaraciones constantes del guardameta diciendo que tiene como sueño en algún momento atajar en River, que es fanático del club y que además en el momento en el cual le tocaría defender el arco del más grande, le gustaría hacerlo teniendo un buen nivel. Por eso dentro de 2 temporadas para él sería el momento correcto. Y
por último vamos a hablar de un caso que generó cierta controversia en las redes sociales, teniendo en cuenta que desde la dirigencia de River, por lo menos en algunos casos, habían hecho, a mi entender, lo correcto a la hora de mandar a los juveniles que no tendrían lugar en primera a préstamo, pero tenían que hacerlo de cierta manera. ¿Qué quiero decir con esto? Los jugadores que por lo menos tienen cierta mira de cara a futuro, porque después es cierto que hay futbolistas de la reserva que no parecerían tener un futuro cercano en el más grande, eso es verdad, pero en el caso del jugador que vamos a hablar ahora, que es Esteban Fernández, por lo hecho en la tercera división del Millonario, la realidad es que uno tendría que pensar que debería tener al menos alguna oportunidad en River. Después está claro que en este momento sería bastante complicado, porque el Millonario tiene muchos mediocampistas y además acaba de llegar, por ejemplo, Manuel Lanzini, que es un jugador que se mueve más o menos en la misma ubicación del terreno en la que se desempeña Esteban Fernández. ¿Cuál es la crítica, por decirlo de alguna manera, en este caso? No me parece mal que Esteban Fernández se vaya a préstamo a Newell's. Gabriel Heinze, que es el entrenador del equipo rosarino, es de darle bastante rodaje a los jugadores jóvenes. Y seguramente en Newell's va a tener más posibilidades de jugar más minutos que en River, y eso siempre es beneficioso para un futbolista que tiene tan solo 21 años. ¿Cuál es el inconveniente? Que en caso de irse a préstamo debería hacerlo sin opción de compra, y eso es algo que no ha sucedido porque tiene una opción de compra de $1,5 millones por un porcentaje de su pase, algo que Newell's puede adquirir sin ningún tipo de problema. De hecho, si vamos a un caso parecido, Godoy Cruz finalmente va a hacer uso de la opción de compra por Hernán López Muñoz, que es de $1 millón de la moneda estadounidense por el 50% del pase. Y si bien es verdad que nadie podría vaticinar qué es lo que hubiera sucedido con López Muñoz en River, la realidad es que me parece que por sus características y por lo hecho en sus sesiones debería haber tenido al menos una posibilidad. Después, si en River no rinde, ahí vemos qué es lo que hacemos, porque obviamente tampoco es que se le pueden dar 1000 oportunidades, pero una al menos me parece que se le tendría que haber dado. Y en el caso de Esteban Fernández, el otro error es que no haya cláusula de repesca, y esto sí me parece extraño porque en los otros futbolistas que se terminaron yendo a préstamo sí hay cláusulas de repesca. Lo hubo con Flavián Londoño Bedoya, que River no la utilizó, hoy está en Arsenal, podría haberlo repescado ahora pero no lo hizo. Lo hay con Felipe Peña y afuera, que se fue a Lanús, la hay también con Franco Alfonso, que se fue a Huracán, la hay con Manuel Guillén, que se fue a Godoy Cruz, pero no la hay con Esteban Fernández en Newell's, por lo que prácticamente se puede decir que luego de los 18 meses en los que va a estar cedido en el equipo rosarino, es muy complicado que pueda regresar a River. Para cerrar y hacer un resumen de lo que hablé en este video, haciendo hincapié claramente en el partido que va a estar jugando River dentro de un rato nada más frente a Barracas, el equipo de Martín de Michelis volverá a jugar como local prácticamente después de un mes. La última vez que jugó en Núñez fue el 1 de agosto, en la ida del cotejo contra Inter por los octavos de la Libertadores, y tiene que volver al triunfo. De local claramente le ha resultado todo un poco más fácil, porque de los 16 partidos que ha jugado en el año en el Monumental, ha ganado 15 y frente a Barracas claramente debe mostrar su supremacía. Después, en relación al resto de las noticias, para volver a ver al Piti falta un poco, pero en definitiva, a mi entender, termina siendo un refuerzo muy positivo, quizás no tanto para este 2023, pero para el 2024 será un regreso que sumará mucho en el plantel del Millonario. Posteriormente también hay que hablar de la gran joya mexicana que llegó al club. Veremos en definitiva si llega a tener alguna posibilidad o termina siendo un jugador que pasa sin pena ni gloria. Lamentablemente se fue Esteban Fernández, no estoy de acuerdo en la manera en la cual terminaron prestándolo. Ojalá que Barco tenga su oportunidad en la selección argentina y veremos lo que sucede con Bono dentro de 2 años. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.